Bueno, mis hermanos, vamos a ver algunos textos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Ok, quisiera, hermano, que viéramos el libro de Levítico, capítulo 26, verso 12. A ver si alguien lo puede leer. Uh-huh. Andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, rompisteis las columnas de vuestros yugos. Y os he hecho andar sobre los rostros. Sí, hermana, gracias. Ok. Gracias a nuestra hermana que ha leído este versículo. Quisiera que habláramos un poquito aquí en este versículo, hermanos. Sí. Ok. 26:12, muy bien. Sí, disculpen, es que estaba buscando un texto hermanos, que quería encontrar, pero no lo puedo encontrar. Pero básicamente, gracias, hermano. Básicamente estamos en este texto que es técnicamente lo que es la idea. Ahora dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar el rostro en alto. Ok. Entonces el texto que estaba buscando, hermanos, es uno que dice que, a ver si me apoyan los hermanos, uno que dice, y hacerme en un santuario y he de evitar entre ellos. Pero yo estaba seguro que era Éxodo 28, pero no lo ubico. Bueno, pero por lo mientras vamos a utilizar ¿verdad? Que es algo, digamos, pues en sí la misma idea, solo que lo dice con otras palabras un poco diferentes.
25, Éxodo 25. 25:8. Ajá. ¿Sí? Sí. Ok, entonces estaba yo. ¿Cuál les dije que estaba buscando? 28, ¿verdad? Ok, entonces ahí estaba. Gracias, hermano. Bueno, entonces vamos a unir esos dos textos, pero antes de ir a Éxodo 25, quisiera yo comentar sobre este capítulo 26, 26:12. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, hermanos, Dios o el trabajo de nosotros, mis hermanos, como seres humanos, es que Dios esté con nosotros. Por eso dice, y andaré entre vosotros, ¿verdad? Y nuestro trabajo es traer a Dios a nuestra vida, a nuestra presencia, a nuestra vida cotidiana, para que Dios esté con nosotros. Y yo seré vuestro Dios. Nosotros vamos a tener el privilegio de que el Señor, ¿verdad?, sea nuestro Dios, esté con nosotros y nos esté para respaldarnos, para ayudarnos. Pero también dice el texto, dice, y vosotros seréis mi pueblo. Es decir, nosotros también tenemos la responsabilidad de ser el pueblo de Dios, de ser, pues, las personas que también escuchamos a Dios, que hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? Entonces, es una relación de Dios hacia nosotros y viceversa, de Dios, de nosotros hacia Dios, ¿verdad? La que tenemos que lograr en nuestra existencia, ¿verdad? Como estábamos viendo, que tenemos un tiempo de existencia, ¿verdad? Y ese tiempo, hermanos, lo tenemos que ocupar para hacer esa relación con Dios, para que Dios venga a nuestras vidas, ¿sí? Y luego dice, y yo soy Jehová, o yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuese sus siervos. Entonces, aquí, ¿verdad?, el pueblo de Israel estaba en Egipto y eran, pues, esclavos, siervos de los egipcios, pero Dios los saca. De esa misma manera, Dios nos quiere sacar a nosotros de que seamos siervos del mundo, siervos de esclavos, ¿verdad? Como esclavos de un sistema que abarca todo el mundo, ¿verdad? Y que el mundo está sumergido en eso, que es el Egipto espiritual, y Dios saca a Israel de ahí, de en medio de ese Egipto, y dice que rompe las coyundas, ¿verdad?, de vuestro yugo. Y como sabemos, ¿verdad?, el yugo, hermanos, es algo que tiene la persona sobre su cabeza, o más bien los bueyes, ¿verdad?, eso de los arados, tienen ese palo encima, que es el que los somete al trabajo, y lo amarran, ese palo lo amarran, y estos lazos que se utilizan para amarrar se llaman coyundas. Y dice que Dios rompió esas coyundas y quitó el yugo de encima nuestro para que andemos, para, ¿cómo dice? Y Dios echa a andar con el rostro en alto, ¿no? Entonces, fíjense cómo el bueycito, mis hermanos, el toro, cuando nosotros vemos cómo camina o cómo es la anatomía del cuerpo del toro,
nos damos cuenta que los animales caminan en 4 patas. Y su cabeza, de casi la mayoría de todos los animales, está al mismo nivel de su cuerpo, ¿verdad? Al mismo nivel, así como su corazón, sus intestinos, su hígado, todo más o menos está a un cierto nivel. No hay una diferencia así notable. Pero el ser humano, hermanos, cuando está de pie, está parado, camina con el rostro de frente y en alto, ¿verdad? Es el símbolo de la libertad. ¿Por qué de la libertad? Porque no está sujeto a sus pasiones, ¿sí? La persona que está sujeta a sus pasiones es aquel que se le llama esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo de nuestra propia maldad, de nuestro propio error, ¿sí? Entonces, el ser humano que está esclavo, hermanos, está esclavo de Egipto, es similar a un buey, a un toro, a un animal. ¿Por qué? Porque está siendo esclavizado por Egipto. ¿Y cuál es ese Egipto? El mismo, la misma tendencia de la persona, ¿verdad? Hacia ciertos hábitos que son hábitos viciosos, que van en contra de la ley suprema, de la ley de Dios. Y ya la palabra de Dios, hermanos, entonces, toda la palabra de Dios y la ley nos dan a nosotros la puerta a vencer todos esos hábitos, todos esos vicios, a modo de que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo, ¿verdad? Y que Dios esté con nosotros. Entonces, ahora sí, vamos al capítulo, ¿verdad?, que estamos mencionando, que es ahí en Éxodo 25. Y efectivamente, sí es el 8. Sí. Ok. Este texto, hermanos, quisiera que lo... A ver si alguien nos lo puede leer, hermanos, para que participemos de la lectura. La palabra de Dios dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Yo lo demás? Nada más ahí, hermano. Nada más ahí. Y hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Ok. Hay un mandamiento de Dios que quiere que hagamos un santuario para que Dios habite con nosotros. ¿Ok? ¿Y cuál es ese santuario del que está hablando aquí Dios? ¿Será que es una casa de oración?
bueno, podemos decir que el templo sagrado, ¿no? Ahí en Jerusalén, o el santuario del desierto, y entonces Dios iba a habitar ahí, ¿verdad? O hacemos una casa de oración y ya le ponemos que se llama Holmes, o que se llama Emerson, o que se llama Yandes, y así, etcétera, y ese es el lugar donde va a habitar Dios, ¿no? Pues la respuesta es que sí y no, ¿verdad? No es eso lo que Dios quiere. ¿Cuál es el santuario que Dios quiere? El santuario de nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser. Ese es el que Dios le interesa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Dice que nosotros tenemos que hacer un santuario para Dios, y Dios va a habitar en él. Yo habitaré en él, en ese santuario. Entonces, tenemos que, hermanos, nosotros que procurar ser un santuario para Dios. Entonces, ahora, la pregunta tendría que ser así. Nosotros hemos logrado que nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra persona, sea un santuario para Dios, o quizás no hemos ni siquiera iniciado el proyecto de construcción, o quizás no lo habíamos visto, ¿verdad? De esa manera. Bueno, sea cual sea que sea nuestro avance en este santuario, nosotros tenemos que saber que existe esta idea, o sí, vamos a llamarlo así, esta idea espiritual, pero esta idea espiritual no es de mí, de que ahorita a mí se me ocurrió que vamos a hacer un santuario. No, esta idea es de Dios. Dios quiere que el hombre y que la mujer sea un santuario, pero no es que el cuerpo del ser humano, el cuerpo, nuestro ser, ya sea un santuario de cajón. Es decir, que Dios, ya porque yo soy ser humano, tengo ojos, tengo pies, tengo manos, tengo cabeza, ya significa que Dios va a venir a habitar conmigo. No, yo tengo que hacer ese santuario en mí. Entonces, ¿cómo se hace un santuario? De la misma manera como se construye una casa, ¿verdad? Cuando uno va a construir una casa y entonces uno empieza a hacer la obra, y pues empieza rascando, poniendo cimientos, levantando paredes, haciendo los travesaños, ¿verdad? Y queda, a fin de cuentas, una casa, ya va tomando forma, y se le llama al principio la obra negra, ¿verdad? La obra negra significa que está avanzando la construcción, pero no se ve muy bonita. No se ve muy bonita hasta que empieza a ponérsele los detalles, se empieza a hacer lo que es la afinación, ¿verdad? Entonces los recubrimientos, cuando llega a la perfección. Pero cuando está la obra negra, hermanos, a veces nosotros, por necesidad, por ejemplo en México, aquí no es tan así, ¿verdad? Pero en México a veces hacemos una casa, o estamos empezando a hacer una casa, y todavía no está lista la casa, pero ya la gente necesita vivir en un lugar y se mueve, y ya después va terminando su casa, como pasa el tiempo, pero ya está viviendo ahí en esa casa, pero no está terminada, pero ya para vivir sirve, ¿verdad? Pero el caso de Dios irá a obras negras, a vivir, a habitar en obras negras. No, claro que no, hermanos. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros sí refinemos nuestro templo, ¿verdad? Y ya para eso, pues Dios nos da esa pauta, que son
precisamente, hermanos, ciertas cosas que van a alejar o van a atraer la presencia de Dios a nosotros. ¿Sí? Y ya de aquí vamos nosotros ya dándonos cuenta que hay ciertas acciones que pudiéramos estar cometiendo que alejan a Dios a modo de que no muere Dios con nosotros. ¿Cómo que alejaría a Dios de que Dios diga, oye, te invito, como dice el canto, ¿no? Manda a tu espíritu a vivir en mí, ¿no? Pero ¿qué alejaría a Dios de que Dios diga, no, pues sí me estás invitando, está la invitación y todo, pero no sé, hay algo algo que falta, no me siento a gusto de venir. Entonces, eso, hermanos, son ciertas, lo que mencionábamos hace rato, son ciertas trabas, porque aún la persona está con el yugo ¿de dónde? De Egipto, con ese yugo, ¿verdad? Todavía tiene el yugo encima, está todavía como el buey, que tiene el yugo puesto sobre su cabeza y mientras la persona no le pida a Dios, Dios mío, líbrame de este yugo, líbrame de este vicio, de esta mala cualidad, de esta cosa que no permite que yo sea una persona que pueda estar de pie y con la frente en alto delante de Dios. Entonces, hermanos, pues ahí va a estar. Y difícil es que la presencia de Dios venga a habitar en un templo de este índole en obra negra. ¿Sí? Sino que la persona tiene que decir, bueno, yo quizás debo de refinar el templo a modo de atraer la presencia de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas cosas, hermanos, que alejan a la presencia de Dios? Pues ya la misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Lo que estudiábamos ayer con nuestro hermano Jeffrey, que nos enseñaba, ¿verdad? Todo lo que son esos temas de inmoralidad. Lo que hablamos a veces con nuestros labios, que pueden ser chismes, pueden ser malas palabras, hasta mentiras, ¿no? Hay quienes no se conforman con el chisme y con las malas palabras, sino que hasta inventan cosas. Todo eso, hermanos, hace que nuestro templo no sea apto para que Dios more con nosotros. Por eso sí tenemos nosotros que limpiarnos de todo eso, ¿sí? Limpiarnos. Ahora, quisiera, hermanos, que vayamos a 2 Corintios 6:16. A ver. Sí. 6:16 dice así. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Fíjense lo que dice este texto, ¿verdad? Ok. Hay un texto muy parecido a este hermano. Está también ahí en Corintios. Déjenlo, vamos a buscarlo aquí, pero es muy, muy parecido.
Pero la palabra es, ¿verdad? Dice que el que destruyese al templo de Dios, ¿verdad? El Señor destruirá al tal. Ese está en capítulo 3, hermanos. Pero de la primera carta. El capítulo 6 de la primera carta. Pero ahorita vamos para allá, hermanos. Primero vamos a ver este y después vamos a ver el otro, ¿ok? Dice 6:16 de la segunda carta. Dice, ¿qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Y cuando dice concierto, quiere decir que cuando se hace un concierto, hermanos, lo que se trata, ¿verdad? O la palabra concierto significa que todo encaja, que todo es un conjunto de acciones que encajan como el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo tiene sus dedos, su brazo, su antebrazo, su hombro, el tronco, todo, ¿verdad? Todo está alineado para trabajar en función y todo encaja. Todo está en coordinación, ¿verdad? La boca, los dientes, la lengua, la garganta, la faringe, la tráquea, el esófago, el estómago, y ya después del estómago, ¿verdad? Pues siguen los demás órganos, y todo está en concierto, en función del mismo trabajo del cuerpo, ¿verdad? Que necesita el cuerpo, cómo funciona. Pero dice, ¿qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Verdad? Si queremos ser templo de Dios, ¿cómo queremos participar de Dios y participar de la idolatría? ¿Verdad? O uno o otra cosa, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Sí? Nosotros somos el templo de Dios, y eso es lo que tenemos que tener en mente. Nosotros somos el templo de Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, sí se requiere que nosotros nos tomemos eso muy en serio, a modo de querer traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Porque ¿qué vamos a obtener si nosotros logramos traer la presencia de Dios a nuestra vida? Como los hombres de Dios, ¿verdad? Como José, el siervo de Dios allí en Egipto, ¿verdad? El hijo de Jacob, que una mujer, ¿verdad? Lo seducía. ¿Y qué dijo él? No, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a quedar mal yo con Dios? ¿Verdad? Porque para él lo más fácil, hermanos, lo más fácil es seguir ese instinto animal, el instinto del buey, ¿no? Donde su cabeza está a la par con sus vísceras, con sus intestinos, con sus deseos. Entonces, José dice, no, yo ¿cómo voy a hacer esto? ¿Yo cómo voy a rebajarme espiritualmente, ¿verdad? Y voy a comportarme de una manera como si yo no conociera la ley de Dios. Entonces no puedo hacer esto yo. Yo no puedo contaminarme de esa manera, y voy a hacer esto, ¿verdad? Eso hizo que la presencia de Dios viniera sobre José. ¿Sí? ¿Y qué vemos entonces en lo que es la vida de José? Pues vemos una gran prosperidad. Vemos que José prospera.
¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Pero por qué Dios estaba con él? Porque su templo lo mantuvo limpio, lo mantuvo santo. Y eso es una enseñanza para nosotros los hombres, para los varones, ¿verdad? Como el cuidado de no contaminarse en ninguna manera, ¿verdad? En ninguna manera, como los demás paganos que van tras su instinto físico, ¿verdad? Que escuchamos. ¿Cómo piensa un mundano, un pagano, alguien que no es como José, acerca de las mujeres? Pues ellos dicen que si una mujer, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir la palabra? Sin que se escuche feo. Si una mujer está a su alcance, ellos no van a perder sus oportunidades. Ellos van a actuar como bestias brutas, como bestias irracionales, ¿verdad? No importa quién sea la mujer, si es soltera, si es casada, si es divorciada, si es abuelita, si es joven, no importa. Ellos van a ir tras su instinto animal, ¿verdad? Y de esa manera van a actuar. Eso, hermanos, no atrae la presencia de Dios a la vida de nosotros como hombres de Dios, no atrae. ¿Qué es lo que atrae la presencia de Dios a nuestro templo, a nuestra persona? Lo que hace José. Lo que hace José es decir, no, esto no es así, esto no lo puedo hacer yo. ¿Sí? Y sobre eso, muchas otras cosas, hermanos, que ustedes como hombres, sin necesidad de que se las diga, ¿verdad? Me van a saber de lo que estamos hablando. Que el ser humano debe de cuidar mucho su parte, digamos, reproductiva, que es como, por eso precisamente, hermanos, la señal, ¿verdad?, de los hijos de Dios en el pueblo de Israel era la circuncisión, para enseñar a los hombres que deben guardar mucho el pacto de la circuncisión y no pecar, ¿verdad? Entonces, eso es, en el caso de las mujeres, sin duda, o sin en cambio, lo que más deben de guardar, ¿verdad? Como mujeres, es sus labios, ¿verdad? Su forma de hablar, la forma de expresarse, ¿verdad? De tratar a las personas. Porque vemos que por la plática de Eva, ¿verdad?, que empezó a hablar con la serpiente, fue que entró el pecado al mundo, ¿no? Porque esas pláticas que no eran necesarias hacerlas, ¿no? ¿De qué tiene que estar hablando la mujer con la serpiente? Y entonces, muchas veces cuando la mujer habla, cae en errores. Y no me estoy refiriendo a que no hable, ¿verdad?, sino a que tenga cuidado de qué es lo que dice, lo que está diciendo, hermanos. Porque muchas veces se nos hace fácil hablar, y a las mujeres en específico se les hace fácil hablar, porque piensan y no ven las consecuencias de inmediato. Mientras que nosotros los hombres tenemos más cuidado con lo que hablamos, porque si hablamos de más, ¿qué creen que nos puede pasar? Alguien nos puede quebrar las narices. Sí, por eso los hombres tenemos cuidado con lo que hablamos, porque puede haber consecuencias inmediatas. Sí, entonces nuestra forma de hablar siempre es guardando una distancia, guardando un cierto cuidado, porque sabemos que puede haber una consecuencia inmediata. Mientras que las mujeres, pues aunque hablen lo que hablen, es muy difícil que alguien les pegue, ¿verdad? Muy, muy difícil. Que puede pasar, pero no es algo que sucede comúnmente. Entonces, la mujercita, hermanos, o las mujeres, las hermanas, tienen que cuidar mucho sus labios, sus pláticas, ¿verdad? Sus comentarios que hacen. A veces hacen comentarios, hermanos, que no se deben de hacer,
que a veces sentimos, es que tengo que decirlo, pero no lo tienes que decir. No lo tienes que decir. Eso que tú vas a decir, otro lo puede decir. Otra persona lo va a decir y deja que el otro se aviente, que el otro se embarre en él. ¿Para qué lo vas a hacer tú? No lo tienes que decir. Entonces, mis hermanas, de esa manera, ¿por qué? Porque somos el templo de Dios. ¿Cómo voy a invitar a Dios? Oye, ven, Dios mío, y quiero que estés conmigo, pero no afinamos, no nos afinamos, no nos refinamos. Entonces estamos invitando a Dios a un templo, pero en obra negra. Ahora, capítulo 6, 1 Corintios, versículo, me parece que ese está en el 10. El 18, hermanos. El 18, sí. Y aquí está lo que estaba comentando yo a los hermanos varones y también a las mujeres, porque también no estamos exentos, ¿verdad? Aunque es más en la parte de los varones, pero también las mujeres pueden caer en estos pecados. Ok, a ver, vamos a ver. Dice así. Dice el versículo. Vamos a ver desde el 15, hermanos. Les había dicho un poco más adelante, creo, pero vamos a leer desde el 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. El que se junta, ¿verdad? Aquí está la misma idea de que ¿a quién tenemos que juntarnos? A Dios. Habitaré entre ellos, andaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, que haya esa cercanía con Dios. Y fíjense, hermanos, también otro detalle que quiero comentarles. No para que lo dejen de hacer o lo sigan haciendo, ya es cosa de ustedes, ¿verdad? Pero es una enseñanza. Los que le llaman a Dios usted, ¿verdad? Y que se ha preguntado, ¿cómo se dice? ¿Usted? ¿O se le dice a Dios usted? ¿O se le dice tú? Entonces, hermanos, la respuesta es, hermanos, que a Dios se le tiene que decir tú. ¿Por qué? Si es tan grande, ¿no? Dios es tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, lo tengo que hablar con respeto de usted. Bueno, porque Dios quiere cercanía con nosotros. ¿Y a quién le dices usted? ¿A quién entre los seres humanos? A quien sientes que hay como una pared. Y esa pared a veces es de respeto o a veces es de falta de confianza. ¿Sí? Y otro detalle, que en hebreo no existe la palabra usted, no existe. ¿Sí? Entonces, cuando se menciona de usted, se habla en tercera persona. En el idioma hebreo se utiliza la idea de una tercera persona. ¿Cómo es eso? Bueno, luego se los explico. Pero ahorita lo importante es que Dios quiere que estemos con Él, ¿verdad? Entonces, ahora, el versículo 18, ¿ok? Versículo 18. Huid la fornicación. Huid es escaparse de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es decir, fuera de su templo. ¿Sí? Por eso, lo que es el hablar, ¿verdad? Que uno diga, utilice palabras de chismes, de groserías, de muchos tipos de males que se hacen con los labios, es directamente también al cuerpo, porque lo hace con los miembros de su cuerpo, de su interior salen sus palabras, ¿verdad? Y la fornicación también es algo parecido, miren. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿verdad? Contra su propio cuerpo peca. Entonces, la fornicación, hermanos, sabemos que es amplia. Una persona, un ser humano, ni siquiera necesita estar con otra persona
¿verdad? Físicamente para fornicar, no necesita eso. Entonces, entendemos que la fornicación es algo amplio. Y luego dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y también nuestro cuerpo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque todos vosotros comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, aquí, ¿cómo se glorifica realmente a Dios y cómo realmente se le invita a Dios a vivir con nosotros? Que nosotros hagamos realmente de nuestro cuerpo, de nuestra persona, un lugar donde a Dios realmente quiera habitar con nosotros, hermanos. ¿Sí? Donde realmente Dios diga, aquí sí voy a habitar. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos, a veces eso nos falta, pero no nos desanimemos, más bien sepamos nuestro objetivo, sepamos cuál es nuestro objetivo. Y así como las obras negras, hermanos, ¿verdad? A una obra negra dices, ay, qué casa tan fea, ¿no? Ay, esa casa está re fea. Pura obra negra. Pues sí, pues está obra negra. Pero no juzgues a la casa por su estado actual. Porque esa obra negra, ¿qué puede pasar? Se puede cambiar. Se puede hermosear, ¿verdad? Así somos nosotros. Si estamos en una actual obra negra, sepamos que nosotros podemos refinar nuestro ser. Podemos refinarlo, podemos mejorarlo, podemos hacerlo crecer, como en inglés se dice upgrade, ¿no? Se puede mejorar. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y pasa a vosotros.